buenos días. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente acá. Quiero felicitarles a todos ustedes por tomar la decisión de estar esta mañana en este tiempo de alabanza tan bonito y pues participando de la Cena del Señor. Y bueno, ahora nos dedicamos a mirar un tema bíblico, el tema que estamos compartiendo hoy y que vamos a compartir durante las siguientes 4 semanas tiene que ver con la gracia. Y es que la gracia, pues, la necesitamos todos. Entonces, como que hablar de gracia es como hablar de salud, por ejemplo, ¿sí? Que todos requerimos salud, pero es como hablar de aire, que oxígeno, que todos necesitamos el oxígeno, por ejemplo. Entonces, así también la gracia, todos la requerimos. La idea con el tema de hoy es justamente que podamos comprender la necesidad de la gracia y qué desempeña en nosotros, cuál es, digamos, el papel de la gracia en nuestra vida. Y luego de entender eso, entonces, cómo usarla nosotros también para afectar positivamente la vida de otras personas con las que nos relacionamos. Esa es la idea. Entonces, como que no solo la quiero para mí, sino que la tomo, la asimilo y una vez la asimilo, la puedo compartir con otras personas. ¿Queda clara la idea? Muy bien, yo quiero contarles a manera de introducción, digamos, un testimonio que me permite reflejar, o que nos permite mejor reflejar el uso de la gracia a favor de, ¿cierto? Y pues para que logremos como aterrizar pues en esta idea. Quiero que hay un testimonio del pastor, bueno, evangelista Billy Graham, Gigi Ávila, perdón, Gigi Ávila es el puertorriqueño Gigi Ávila, quien tiene un ministerio evangelístico muy fuerte y tiene también hijas, pero una de ellas, ellos viven en Puerto Rico, una de ellas vivían, se casa y se va, digamos, a los Estados Unidos y bueno, ellos por alguna razón se apartan de la iglesia y su esposo un día llega a casa después de una separación por conflicto de pareja. Llega a casa y ella está trabajando, la espera en casa, tienen sus 2 hijos de 13 y 14 años, y cuando ella llega, él la encierra en la habitación y saca un cuchillo, un puñal, y la apuñala hasta que ella fallece. Y luego llega la noticia al hermano, al predicador Gigi Ávila, y él pues tiene que viajar al funeral de su hija. Pero ahora queda la situación en su corazón. ¿Qué hago con la persona que asesinó a mi hija? ¿No? Y entonces él sigue orando, buscando a Dios, pero pues con su corazón como, ¿cuántos son padres aquí? Padres o madres aquí, por favor, levanten la mano. Bueno, ya entenderán cómo estaba el corazón del pastor en ese momento y durante ese tiempo. Entonces él en un momento siente la necesidad de ir a la prisión a visitar a su yerno y a la vez pues el asesino de su hija. Y va a la cárcel y solicita que lo traigan para la entrevista. Entonces viene la entrevista y él viene y le dice: yo vengo a perdonarle por lo que le hizo mi hija. Vengo a perdonarle, y este hombre no puede creer que su suegro le esté perdonando lo que ha ocurrido, y luego le habla de Jesús y lo invita a reconciliarse con el Señor. Esa es gracia pura. Así es la gracia. Porque ese hombre cometió un error, una falla, un pecado cruel que hirió, que dañó, lastimó el corazón de un padre, bueno, de toda una familia, pero este fue un error, una sola. Y este señor Gigi Ávila decide perdonarlo. Ahora quiero que me miren atentamente, porque usted y yo no hemos tal vez matado a ninguno así a puñaladas, pero hemos cometido muchos y muchos errores y muchos pecados. ¿Me hago entender? Por eso la gracia de Dios es indispensable en nuestra vida. Y pensando en eso, entonces vamos a desarrollar, digamos, la palabra gracia viene del griego charis y significa favor, bendición, bondad, regalo. Eso significa la palabra gracia. La palabra gracia entonces es un regalo de Dios para nosotros. No lo merecemos, pero Él nos da ese regalo. Esta palabra gracia o bondad aparece unas 30 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento y unas 128 veces en el Antiguo Testamento.
aparece esta palabra o gracia o bondad que son semejantes. Y hoy vamos a ver 3 episodios en el libro de Génesis que nos permitan reflejar un poco más cómo Dios manifestó su gracia aún en el Antiguo Testamento, sin pacto y sin ley. O sea, cuando no hay pactos todavía y cuando no hay ley establecida. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 3. Génesis, el capítulo 3. ¿Ya están ahí? Ahora, lo primero que quiero que miremos es cómo el Dios de gracia está o visita el huerto. El Dios de la gracia, que es el Dios en el que nosotros creemos, visitó personalmente o visitaba mejor personalmente el huerto. Y quiero que pensemos por un momento en que si tuviéramos la oportunidad, bueno, antes leamos el texto y luego les doy el ejemplo. En lo que quiero invitarles a pensar. El texto de Génesis capítulo 3, versículo número 8, dice que ellos escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios o Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto dice que entonces Dios fue o se hizo presente en el huerto a visitar a la pareja. Dios no iba tanto por el huerto, pero Dios iba por la pareja que estaba ahí y los visitaba. Ahora sí, el ejemplo que quería colocar. No sé cómo se sentiría usted si tiene la oportunidad de que el hombre más importante del mundo, el hombre más poderoso del mundo, que aunque son temporales, aunque son finitos igual que nosotros, pero que ese personaje llegara una vez al mes a su casa y llegara a su casa ese hombre más poderoso del mundo. Algunos dirían, bueno, el hombre más poderoso del mundo es el presidente de China, o es el de Estados Unidos, o es el de Rusia, o es el de cualquier lugar que a usted se le ocurra. Está bien, no hay lío en eso. Pero que esa persona, el más poderoso del mundo, llegara a su casa, no para hablarle de la creación de armas de destrucción masiva, no para hablarle de la guerra comercial y arancelaria, no para hablarle de la invasión a los países más débiles que él, a su lado o a sus alrededores, o a la distancia, no importa, tampoco para hablarle entonces de cómo se proyecta el nuevo orden mundial, sino que se parara frente a sus ojos o frente a usted para preguntarle, ¿y cómo ha estado últimamente? ¿Y qué necesidades tiene? Y usted pudiera sentir la fragancia de su perfume, el perfume del hombre más poderoso del mundo, será un perfume muy finísimo, y usted siente esa fragancia, pero usted puede ver el brillo de sus ojos también, que se encuentra con los suyos, y así. Será interesante, ¿no? Pues yo quiero decirles que alguien más poderoso que ese tipo, alguien más importante que esa persona mortal, pero este es inmortal, nos visita todos los días en el huerto nuestro, en el de nuestra casa, en el huerto de nuestra persona, en nuestro corazón y en nuestra mente, todos los días nos visita. Ahora bien, si se sentía importante en el ejemplo anterior por la visita del hombre más poderoso del mundo, ¿cómo se siente ahora que lo visita el Dios de los cielos todos los días? Y dice la palabra que Dios visitó al hombre, y en el versículo número 9 dice, mas Jehová el Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esa pregunta es muy interesante porque Dios sabe perfectamente dónde está Adán. Dios no está, digamos, como que, ¿y ahora qué se me hizo? Se me embolató, como le pasa a usted en el centro comercial con su niño, ¿no? Y como que corre por todas partes y da aviso a seguridad porque su niño se le extravió en el centro comercial. Dios no está así en el centro comercial, o en ese caso en el paraíso. Dios sabe dónde está Adán. Y porque del ojo de Dios nadie se puede esconder en ningún lugar, ni en los aires, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. La vista de Dios logra observarlo todo en el mismo momento, todo, absolutamente todo.
porque Dios es omnipresente, está en todos los lugares en el mismo momento. Así que entonces Dios sabe dónde está Adán en esa hora o a esa hora. Pero Dios más bien quiere preguntarle a Adán es, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? El enfoque de tu vida, ¿dónde está en este momento? Te veo desenfocado, te veo ausente, no estás en la conexión que tuvimos desde siempre, que hemos tenido desde siempre. Ahora te veo raro o te veo rara, te veo con la mirada perdida, estás allá como que turbado, turbada. Esa es más bien la idea cuando Dios le hace esta pregunta a Adán. Así que Dios lo que intenta en ese momento es abrir una puerta, un espacio para que el hombre y su mujer le digan, sí, estamos perdidos. Nos perdimos en el huerto y escuchamos una voz, una maldita voz que nos engañó y ahora estamos mal. Ahora te pedimos que nos perdone. Eso era lo que Dios estaba buscando, entre otras cosas, en el huerto esa mañana o ese día. Pero no lo consiguió. Sí consiguió al hombre turbado, pero no consiguió una decisión de su corazón. Y que Dios encuentre al hombre y a la mujer turbado por sus pecados, por sus errores, es apenas normal, porque todos nos hemos equivocado. Pablo dijo, cuando escribe a los romanos, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, solo que unos hemos pecado de una forma y otros de otra forma. El uno habló mal del prójimo y entonces se levanta para juzgar al que es iracundo, por ejemplo. Si me hago entender, así somos los seres humanos. Dios no nos enseña, digamos, esto, y lo vamos a mirar al desarrollo en el desarrollo de este tema en la primera parte, que va a ser más extensa que las otras dos partes. Así que entonces, Dios lo que hace acá es que busca que el hombre le diga, he fallado, perdóname. Pero el hombre no levanta sus manos. El hombre, más bien por el contrario, busca excusas. Él se justifica y normalmente la autojustificación aparece casi en todos los escenarios de la vida. Nosotros nos autojustificamos. Pero Dios no está buscando eso en nosotros, porque Él sabía, digamos, el tratamiento que había que hacer en este caso puntual al hombre. Así que entonces Dios busca al hombre y le pregunta dónde está, aunque sabía, pero busca otras cosas en él que no encuentra. Tal vez por las mañanas Dios busca, o todos los días busca en nosotros también cosas semejantes. Quería decirles que entonces la voz que se aparece en el huerto y que se pasea en el huerto, esa voz aparece en nuestras casas y tal vez no la logramos escuchar porque hay ruidos y tal vez no es el vecino que tiene una música a alto volumen, tal vez no es la moto sin silenciador que pasó y nos turbó, pero a veces en la intimidad hay ruidos que no nos permiten escuchar la voz de Dios que nos pregunta, ¿dónde estás, Libardo? ¿Dónde estás? ¿Dónde tienes tu mente justo en este momento? ¿Hacia dónde está enfocado tu corazón justo en este momento? Esa voz aparece todos los días en nuestra casa, en la suya y en la mía. ¿Tenemos la capacidad de escucharla? Y si la escuchamos, ¿qué hacemos? Es que mi mujer es la culpable, es que ella es la mala, es que mi marido es el culpable, en este caso las mujeres, él es el malo y yo soy pues la doña santa. Entonces, es que mi papá es el culpable, mi mamá, es que tienen cantaleta todo el tiempo, o es que mis hijos son los malos. A veces aparece más bien es la excusa y no la responsabilidad de los actos nuestros y nuestras fallas delante del Señor. Pero quiero comentarles que además de Dios buscar al hombre para indagar qué hay en su mente y en su corazón, Dios no se aparta del hombre. O sea, Dios, a pesar de su santidad y de todo lo que el hombre ha hecho, la desobediencia que ha cometido, de los versículos 9 al 13 de este capítulo 3 de Génesis, encontramos que Dios habla siempre con el hombre, que Dios no se aparta de él. O sea, tan diferente Dios a nosotros, ¿no? Que a veces nosotros, incluso en la casa donde vivimos con la familia, a veces separamos, ¿cierto? Hasta comedor. Un comedor para él porque está bravo estos días, una cama para ella porque está brava estos días, entonces se va a dormir con los niños, por ejemplo, o se va a dormir en el sofá, ¿cierto? O ella la que dice, estos días, tenga, le tire la cobija y la almohada, tenga, para el sofá, ¿no? Porque estamos bravos. Y entonces, pero Dios sigue hablando con el hombre y le dice, ¿qué hiciste?
y sigue una comunicación fluida entre Dios y el hombre, entre la mujer y el hombre, una comunicación fluida. Pero otra forma como Dios muestra su gracia en el huerto es que Dios maldijo la tierra, maldijo la serpiente, pero no maldijo a la pareja. ¿Me hago entender? O sea, ni la tierra ni la serpiente poseen la imagen de Dios, pero el hombre, la pareja, el ser humano, poseemos la imagen y semejanza de Dios. Mire que está a su lado, por favor, mírelo así, mírelo con respeto, con amor, porque es la imagen de Dios. ¿Cierto? Usted dirá, pero la imagen de Dios con sueño acá en ese culto, no, pero no, los veo ahí conectados, pero la imagen de Dios. Por eso cuando alguien levanta su mano a la mejilla de la otra persona, imagínense ustedes, o sea, está dándole la cachetada a la imagen. ¿Le ha pegado usted alguna vez a su esposa? Las mujeres también le pegan al esposo, ¿cierto? ¿Le ha pegado usted alguna vez a su esposo? ¿Lo ha maltratado físicamente o verbalmente? Le dice, es que usted definitivamente es un bueno para nada. A usted, yo no sé qué estaba pensando su mamá y su papá cuando le engendraron a usted, Dios mío. O sea, cosas así, ¿no? Entonces, pero es la imagen de Dios. Independiente a qué pensamos, a cómo nos comportamos, independiente si somos muy consagrados o muy mundanos, somos la imagen de Dios. Y saben, por esa razón, Dios no maldijo a la pareja en el huerto. Dios a la pareja les tiende gracia. Pero hay otra razón grande por la que quiero hablarles de la gracia de Dios en el huerto, y es que Dios cubrió la desnudez de la pareja. Versículo número 21 del capítulo número 3, por favor vayan conmigo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y los qué? Ayúdenme. ¿Y los qué? Ayúdenme, por favor. ¿Qué dice ahí? Y los vistió. Ayúdenme. ¿Por qué se escondió el hombre y la mujer? ¿Por qué se escondieron? Ayúdenme. ¿Por qué se escondieron? Porque tenían vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De la desnudez. Ellos descubrieron que estaban desnudos. Se hicieron unos delantales con hojas, pero las hojas se secan, se abren, se dañan y quedamos otra vez desnudos. Pero Dios dijo, no, ellos sí me fallaron. Dios tenía dos opciones o muchas opciones. Una es, digamos, acabar con ellos y hacer otra pareja que no fallara, por ejemplo. Pero tiene otra opción, es decir, bueno muchachos, pues le embarraron, ahora paguen las consecuencias. Anden por ahí al desnudo. Y que todo el mundo, digamos que hay más gente, y que todo el mundo se burla de ustedes, de la desnudez de ustedes. Y más adelante vamos a hacer referencia otra vez a la desnudez cuando hablemos de los hijos de Noé. Pero ahora Dios dice la palabra que cubrió la desnudez de ellos. Les hizo túnicas y los cubrió. Y ellos andaban, sabían que las cosas habían cambiado. Mire, ¿qué pasó? Dios les cambió las condiciones de vida a ellos. Porque la tierra, al ser maldita, entonces dice, espinos y cardos te producirá la tierra, le dijo Adán. Y a la mujer le dijo, con dolor darás a luz a tus hijos. Cambiaron las condiciones de vida para ellos, pero no los maldijo. No se profiere una maldición contra la pareja, porque ellos poseen la imagen de Dios. Si usted algún día tiene mucha rabia y no pudo tragársela y golpea un objeto y parte un objeto, bueno, es un objeto, no posee la imagen de Dios, pero nunca con el ser humano. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, es la idea. Ahora bien, miren ustedes, vamos si nosotros leemos esto de Dios, que Dios, digamos, tiene misericordia, tiene gracia para con esta pareja que efectivamente le ha fallado. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Nuestro comportamiento si nosotros tenemos frente a nosotros a alguien que nos ha cometido una gran falla, un gran delito? ¿Cuál sería nuestra actitud? Bueno, hay dos planteamientos. Uno es que nosotros debemos usar gracia por dos motivos. Una, porque ya les hablaba que la hemos asimilado, que la hemos recibido para nosotros, la gracia de Dios. Pero otra, porque nosotros somos semejantes, porque todos nosotros hemos fallado, todos, absolutamente todos. Y les decía hace un rato que hemos fallado porque aunque no hemos cometido el mismo pecado que los demás, tal vez usted estará pensando ahora en una persona que es violenta, que hace daño con un arma y que ha matado a muchas personas. Como estamos viendo, los líderes del mundo, líderes de potencia del mundo, hacen eso por cientos de personas, matan. Si no, ellos con su propia mano empuñan el arma,
pero sí lo hacen a través de las personas que están bajo su dirección, bajo sus órdenes. Van y asesinan mucha gente. Y usted dice, yo soy mejor que ellos, porque ellos matan mucha gente inocente. Algunos, entonces, pero usted también habla del prójimo, por ejemplo. Eso también es una falla. Pero usted también miente, por ejemplo. Pero usted también dice groserías, por ejemplo. Entonces, hay pecados que siempre nos van a colocar como en la misma balanza de alguna forma, aunque el daño social no sea tan grande, que es lo que a veces nosotros decimos, bueno, es que yo sí lo hago, pero no así tan feo. Yo sí cometo pecados, pero no esos pecados así como tan capitales como nos enseñaron antiguamente. Entonces, la cosa acá es por esa razón nosotros debemos usar gracia, pero la segunda razón por la que debemos usar la gracia para otras personas, para con otras personas, es porque somos hijos de Dios, del Dios de gracia. Y si nosotros somos hijos de Él, debemos ser semejantes a Él, ¿no es cierto? O sea, esa es como la idea, que los hijos se parezcan a los padres, y si nosotros somos sus hijos, debemos usar la gracia para con nuestros semejantes. Y el semejante puede ser su esposa, su esposo, sus hijos, su vecino, el señor de la moto, quien sea. Pero ahora quiero que miremos un segundo plano de esta reflexión, y es que el Dios de gracia aparece en el diluvio. Han pasado alrededor de 1050 años desde Adán hasta Noé, y han pasado 10 generaciones también desde Adán hasta Noé, cuando Dios aparece y encuentra, ahora no es que Dios no esté, pero Dios se registra mejor, nuevamente una intervención de Dios en el ser humano. Y esta vez llama a Noé. Noé está inmerso en una sociedad muy vulgar, muy pecaminosa, de muy malos actos. Dice que el texto, que estoy ahora en Génesis capítulo 6, dice que todo pensamiento, todas las determinaciones de la mente y del corazón del hombre eran solamente de hacer el mal, de cometer pecados. Y entonces, en ese momento, Dios llama a Noé. Vayan, Génesis capítulo número 6, vamos al versículo número 8, a ver qué pasa ahí. ¿Qué dice el versículo número 8? Pero Noé halló ¿qué? Ayúdeme, por favor. Gracia ante los ojos de Dios. Jesús no había muerto todavía, obviamente pasaban miles de años después, Cristo vino y murió. Pero cuando viene Cristo y muere, perdón, cuando Noé está en esta situación, en medio de esta sociedad, como la estamos presentando, dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios pudo terminar todo y comenzar de ceros, aún terminar con la familia de Noé también, incluyendo pues todos los que habían en esa época, pero Dios decide dejar a Noé y a su familia, involucrarlos a ellos en el proyecto. Les contó, dice la palabra, que Dios le contó a Noé lo que estaba pasando y el proyecto que tenía. ¿No les parece a ustedes importante cuando Dios nos cuenta algo? Cuando Dios nos empapa a nosotros de lo que quiere hacer. ¿No han orado ustedes algunas veces? ¿Dios nos ha dado un sueño alguna vez? ¿O entendió en la palabra algo especial con respecto a lo que Dios tiene proyectado para una comunidad, para su misma familia, para su misma vida? Interesantísimo esto. Entonces, pero Dios involucró, Dios le dice a Noé, hazte un arca, versículo número 13, estoy ahora en el versículo número 13. Bueno, Dios le dice qué ha pasado, en el 14 le dice, hazte un arca, y le dice, ¿y cómo la vas a hacer? Le dice, ¿la vas a hacer con qué madera? Que la va a calafatear con brea, y de las medidas y todo se lo dice Dios a Noé. Y Dios logra que toda la familia de Noé, no es solo Noé, es toda su familia, sus 3 hijos, sus 3 nueras, la esposa de Noé, y todos estén involucrados en el proyecto que Dios ha iniciado a través de ellos. Ahora miren por favor, Dios puede hacer el arca en un momento. ¿No han leído, digamos, cómo Dios creó la tierra? La creó. Dios creó las grandes lumbreras, las creó. Sencillo, dio su palabra y fueron creadas. Dios separó las aguas de la tierra y entonces a lo seco llamó tierra y a las aguas, a la reunión de las aguas, mares. Así lo hizo Dios, sin la ayuda de ningún ser humano. No tuvo necesidad de decir, bueno, ¿y quién me ayuda a separar las aguas, a secar esa tierra? Nadie no lo hace. Pero ahora busca a alguien que le ayude a construir un arca. Dios puede decir en un momento que se haga el arca, que salga un arca, y se hace el arca. Sencillamente se reúnen maderas y se hace el arca
en segundos se hace. Pero Dios decide involucrar en esto a Noé, aunque le costara alrededor de 100 años de trabajo. Se dice que un poco más, un poco menos, pero alrededor de 100 años duró Noé y su familia construyendo el arca. Es lo primero que quería decirles de esto. Así que Dios prefiere esperar, pero involucrarnos en su proyecto. ¿Me hago entender? Esperar. Tal vez Dios está pensando en la salvación de algunas personas, de su familia incluso. Y Dios puede hacer que se convierta, que se quiebre el corazón de él, que se quiebre el corazón de ella, su familiar. Pero Dios decide hacer una espera y usarlo a usted y usarme a mí para llevar la palabra a esa persona. Así que interesante que Dios decida eso. Pero lo otro que pasa acá es que Dios espera alrededor de 100 años, pero lo otro que pasa es que Dios involucra a la familia de Noé. O sea, son sus hijos los que están convencidos. O sea, como que el Espíritu de Dios llega también al corazón de los hijos de Noé y los convence de entrar en el proyecto. Y hay una cosa que yo comparto, digamos, a los pastores de la iglesia, pues les tengo mucho respeto, mucha admiración y les hablo con mucho amor, pero a veces hay algunas orientaciones muy puntuales. Yo digo, la primera congregación que usted debe pastorear son su familia, su esposa y sus hijos. Y a las mujeres le digo, su esposo y sus hijos. Es la primera congregación. Porque es interesante que la demás gente no entró en el arca, pero los hijos de Noé sí entraron, las nueras sí entraron. Y esto creo que nos hace un llamado muy interesante a nosotros, ¿no? Cómo cuidar el núcleo familiar. Tenemos una familia nuclear, pero tenemos una familia extendida. ¿Y qué hacemos nosotros por esa familia para que se conviertan al Señor? Entonces, pero quería comentarles eso con respecto a la presencia de Dios ahí en el diluvio. Y hay un tema muy importante que está también en Génesis, pero en el capítulo 15. Vamos a pasar al capítulo número 15 y nos vamos a detener por unos minutos ahí. Porque otra vez pasaron 10 generaciones desde Noé hasta este señor del que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar ahora de un hombre llamado Abraham, pero antes se llamaba Abram. Y Dios lo llamó a este Abraham o a este Abram y le cambia el nombre por Abraham, padre de multitudes en este caso. Pero Abraham o Abram era descendiente de Sem. Sem es un hijo de Noé. ¿Se acuerdan? A Noé le nacieron 3 hijos. El uno se llamaba Sem, el otro se llamaba Jafet y el otro se llamaba Cam. ¿Cierto? 3 hijos. Y quiero hablarles de Sem porque Sem en compañía de Jafet fueron los que decidieron cubrir la desnudez de su padre. Porque un día Noé se emborrachó, tomó vino fermentado y se emborrachó. Y entonces cuando estaba borracho, él dice, bueno, no se vestían con pantalón y camisa como ahora, pero se vestían con una túnica. Era fácil soltar el cordón de acá y tirar la túnica y quedó desnudo. Entonces uno de sus hijos pasó y lo vio. Lo mínimo que hizo, escuchen bien esto, lo mínimo que él hizo fue argumentar, salir y socializar. No pudo tener su boca cerrada, su lengua quieta con respecto a lo que vio. Él vio y dijo, es que mi papá está desnudo. Y bueno, fue lo mínimo que hizo. Tal vez algunos dicen que pasó otras cosas, pero ahí fue lo mínimo que hizo. Y salió y le dijo a sus hermanos. Una vez sus hermanos escucharon esto, ellos guardaron silencio absoluto. Ellos se quedaron muy tocados en su corazón. Y dice la palabra que ellos entraron, los dos, Sem y Jafet, entraron y cogieron el manto de la túnica y de espaldas se acercaron y lo cubrieron. ¿No les parece la esencia de Dios en esos dos muchachos? ¿No les parece algo semejante que Dios cogió y pieles de animales y cosió una túnica y se la pasó una a Adán y otra a Eva? ¿No les parece que Dios no está interesado en publicar la vergüenza de sus hijos? Ahora, estoy desenfocado, los veo muy serios, pero eso es lo que realmente estaban tipificando estos dos muchachos, hijos de Dios, parecidos a Dios, que no publican la desnudez de su padre. Pero ustedes saben que Acán, por cuanto hizo lo que hizo, recibió una maldición. ¿Sabían eso?
que su padre lo maldijo por haber hecho lo que hizo, y esa maldición le costó muchísimo a Cam. Y podríamos un día hablar de toda la historia que ha pasado, que ha ocurrido con la descendencia de Cam por esa maldición que recibió a causa de, digamos, de divulgar la desnudez de su padre. Bien, y creo que esto nos va a enseñar a nosotros muchísimo, pero quiero que veamos acá lo que pasa en ese caso en el... bueno, no, dos preguntas antes de pasar al pasaje bíblico. Dos preguntas. La primera es, ¿qué nos enseña esto a nosotros como herederos de la gracia de Dios? La segunda pregunta es, ¿qué hacemos cuando descubrimos la desnudez de alguien? No robamos, nunca robamos, pero descubrimos que hay alguien que roba y es un conocido nuestro. ¿Qué hacemos? ¿Lo divulgamos a los cuatro vientos? ¿Lo colocamos en las páginas amarillas? Podría ser. ¿Lo colocamos de una vez en las redes sociales para que todos se den cuenta que se roba el pan en la casa? ¿Sí? Podría ser eso una opción. Pero otra opción es sentarnos con él y decirle, yo soy tan semejante, somos tan semejantes los dos, porque yo también cometo errores. No es error, pero yo cometo otros errores. Pero yo puedo ayudarle. Y lo que me enseña a mí Dios es que yo debo acercarme a él o a ella para abrazarlo. Y antes de contarlo, de hecho nunca lo voy a contar, es abrazarlo y decirle, yo soy tan semejante, yo quiero ayudarlo, quiero orar por usted, vamos a salir de estas. Y es un secreto que se queda hasta la tumba. Y eso no es alcahuetería, eso es ser semejante a Sem y a Jafet. Pero sigamos acá, porque vamos a hablar un poquito de Abraham. Dice la palabra que Dios, el Dios de la gracia, justifica. Justifica cuando no está parametrizado, digamos, el cómo justificar a las personas. No está escrita una ley, pero Dios aparece en Génesis capítulo 15, versículo número 6, diciendo lo siguiente, o dice así, dice, y creyó a Jehová y le fue contado o sea, justificó a Abraham solo por creerle. Porque por ese tiempo no existía Moisés todavía. Moisés viene muchos años después cuando nace entonces con Moisés la ley. Pero Dios acá dice la palabra que le da las promesas. Cuando usted lee el capítulo 15 del verso 1 en adelante, Dios le ratificó las promesas a Abraham y Abraham le creyó. O sea, lo que Dios vio en Abraham fue la capacidad para desarrollar fe y para creerle a Dios lo que Dios le estaba prometiendo. Eso fue, de alguna forma, lo que Dios observó en Abraham. Porque entonces, digamos, Dios no está haciendo en este momento la justicia, porque justicia es darle a una persona lo que se merece. Pero justificar quiere decir, en ese caso, justificar es acreditar la inocencia de alguien. Eso es justificar. Justificar es cuando Dios decide declarar inocente delante de él mismo a un culpable. Eso es justificar. Y eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Porque Abraham viene de una cultura también pecaminosa, idólatra y todo. Pero Dios lo justificó ahí. Ese es el poder de la gracia. Y avancemos un poco más adelante porque me parece que hay algo en la palabra que nos va a mostrar en ese capítulo 15 cómo Abraham está haciendo, Dios le dice que haga un altar, improvisado altar, y que tome animales y que los lleve y los sacrifique en ese altar, y que los parta por la mitad, y que la sangre se derrame, y que luego separe una mitad de la otra, y que quede una brecha, un camino por en medio de los animales divididos, muertos y divididos. Y ese es un altar en el que algo va a pasar. ¿Saben? Hoy hay un altar. Lean conmigo, por favor, si quieren. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice de la siguiente manera: acerquémonos, pues, confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para hallar gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, el llamado, ¿cuál es? Noé tuvo la gracia de Dios. Los hijos de Noé, la gracia de Dios.
Abraham disfrutó de la gracia de Dios, Adán disfrutó de la gracia de Dios, y nosotros hoy tenemos las puertas abiertas totalmente para disfrutar de la gracia de Dios. Pero otra manifestación clara de la gracia de Dios en este pasaje de Génesis capítulo 15 es porque Dios decide firmar un pacto con Abraham. Dice la palabra ahí en Génesis capítulo 15, a partir del versículo número 17, dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo textualmente como dice. Y sucedió que después que el sol, o sea, cuando el sol se puso, se oscureció. Dice, y él vio un horno humeante y una antorcha de fuego que se paseaba entre los animales divididos. Abraham está perplejo porque, digamos, yo estaba hablando un poco en la reunión anterior que Abraham está exhausto, está totalmente agotado, pero está confundido porque, bueno, Dios le ha mandado a hacer algunas cosas y los animales quieren, las aves de rapiña quieren comerse los cuerpos divididos y muertos y divididos de los animales, pero no ha pasado nada. Y se oscurece y Abraham está intentando cuidarlos, pero se queda dormido y se despierta, y cuando se despierta ve un horno que está humeando. Y el horno que está humeando es la tipificación de la presencia de Dios. Han visto otros momentos especiales en el Antiguo Testamento, perdón, en el libro de Éxodo va a aparecer una columna de humo, de nube que se pasea por el desierto cubriéndolos a ellos del sol. Pero también cuando Dios desciende al monte Sinaí hay un humo, el monte está humeando y literalmente se queman las piedras alrededor de 20 centímetros, se queman por el fuego que desciende allí. Y hay un humo que sale, y cuando Salomón va a dedicar la casa de Dios, entonces dice la palabra que hay una nube, un humo denso que está llenando prácticamente toda la casa, el templo, y los sacerdotes se quedan quietos, paralizados, mientras que el humo se disipa. Y cuando el humo se disipa, entonces ellos pueden llegar hasta el altar. La presencia de Dios estaba ahora en el horno humeante. Y dice la palabra que cuando Abraham está muy asombrado de lo que está viendo, dice que hay una antorcha que se pasea por entre los animales divididos. ¿Saben qué pasa ahí? Cuando dos partes iban a firmar un pacto, hacían justamente eso. Mataban animales, los dividían y se pasaban por entre los animales, y sus pies quedaban mezclados de sangre, y de esa manera se estaba firmando el pacto, porque eso tipificaba una sangre que se derramaría después. Pero solo que esa sangre que se derramaría después ya no sería la de los machos cabríos que el Señor le ordena a Abraham sacrificar, ni las becerras de 3 años, no, sería la sangre del Cordero de Dios llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa sangre se derramó por usted y por mí para que se firmara un nuevo pacto. Hoy tenemos la oportunidad de entrar a ese nuevo pacto. Tal vez todos ya lo hicimos cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, pero el enemigo intenta hacernoslo olvidar, intenta hacernos olvidar esa palabra. Hay una palabra que pronuncia David cuando está frente al gigante, y es que David dice: este filisteo incircunciso. En otras palabras, lo que está diciendo es: este filisteo sin pacto, o sea, no es hijo de Dios, no está dentro de un pacto de Dios, porque la circuncisión era la señal del pacto, acuérdense. Entonces, cuando David dice este filisteo incircunciso, le está diciendo: este hombre sin pacto. Pero usted y yo somos personas que estamos bajo el pacto. David venció al gigante no porque fuera perfecto, sino porque era un hombre que estaba bajo el pacto. La gracia de Dios siempre estará sobre nosotros por varias razones. La primera es porque somos su imagen y semejanza. Aunque todo el mundo nos mire mal, nos señale, nos echa el rincón, Dios dice: ven, eres mi hijo, tienes mi imagen y semejanza. Está bien, pero es que Él es un Dios de gracia. Y hay preguntas que yo quiero formular ahora, pero antes quiero que estemos de pie y oremos juntos. Y mientras oramos, me encantaría que usted piense en lo siguiente: ¿se ha sentido alguna vez por fuera del pacto de la salvación del Señor? ¿Ha sentido usted alguna vez, mientras está con sus ojitos cerrados, que la sangre de Jesús ya no es suficiente para lavar ese pecado porque es tan grande, según usted, según nos enseñaron en la religión, que hay pecados más grandes que otros? Hay pecados que hacen más daño, sí, pero los pecados todos son pecado, independiente si es mentira, si es orgullo, independiente a si es groserías, independiente a qué sea. Y la pregunta que viene es: ¿tienes un pecado
que siente que te aleja de Dios? ¿Hay un sentimiento de culpa en tu mente que no te deja conectar con el Señor? Tal vez esa sea tu realidad en esta mañana. Pero yo quiero decirte, el Dios de la gracia está en este templo hoy. No porque seamos los mejores, solo porque la necesitamos y la hemos aceptado. Hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Y me encantaría que podamos orar. Señor Jesús, gracias por darme el gran privilegio. Yo quiero agradecerte a nombre propio, Señor. Agradecerte por darme el privilegio de ser tu hijo, Señor, de ser alcanzado por tu gracia y no por mis obras, Señor, porque mis obras son malas como un hombre normal, como una persona normal, pero por tu gracia, por tu misericordia, porque derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, que es suficiente y capaz para limpiarme de todo pecado, Señor. Y quiero darte gracias en primera instancia por ello, Señor. Y quiero rogarte que nunca tu gracia se aparte de mí. Y yo no sé cuántos dicen, yo quiero hacer también igual, decirle al Señor que nunca su gracia, su bondad, su misericordia se aparte de mí. Nunca. Que siempre, no que venga su justicia, porque la justicia de Dios sería darme lo que me merezco. Y lo que me merezco tal vez no es lo que quiero, ni lo que necesito. Lo que me merezco tal vez es castigo por mis actos. Pero es que venga la gracia del Señor sobre mi vida, que fue manifestada en la cruz del Calvario por mis iniquidades. Pero la otra dirección en la que quiero que oremos ahora, y yo quiero orar personalmente también por ello, es Señor, yo te ruego esta mañana que me ayudes a usar la gracia que has usado para conmigo, a usarla para con otras personas. Si tú me has perdonado tantas fallas que he cometido, Señor, y ahora mismo también me estás perdonando, Señor, ¿cómo no perdonarle a mis semejantes? ¿Cómo no perdonarle a las personas que me rodean sus fallas, aunque me hayan hecho mucho daño, aunque me hayan causado mucho dolor? Sin embargo, al igual que lo hizo el pastor Gigi Ávila, Señor, con el reo de su hija, así también nosotros, Señor, no nos habrán hecho males tan grandes, pecados tan grandes como los que nosotros mismos hemos cometido, ni con tanta frecuencia como para no poder perdonar. Ayúdanos a perdonar antes de cobrar venganza, Señor. Yo no sé cuántos le dicen, Señor, ese es mi tema, yo no puedo perdonar. Tal vez alguien dice, yo sí perdonaría, pero cuando ya haya vengado. Y si usted le dice, Señor, tú no te vengas de mí, tú me perdonas sin vengarte, tú tomas pieles para cubrir mi desnudez y para quitar mi vergüenza y para mostrarme justificado ante Satanás, que no se burle de mí. En el nombre de Jesús, hoy yo también decido perdonar a mi ofensor, a mi agresor. Decido perdonarle, independiente quién es, si está dentro de las paredes de mi casa o si está muy lejos de acá. Pero decido perdonarle hoy, porque uso la gracia que tú usas hacia mí. Y la oración del Padre Nuestro, así enseñaste a tus discípulos, porque si no perdonas a los hombres y a las mujeres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Gracias, Señor, por hacerlo. Y nos vamos hoy a sabiendas de que la gracia es abundante sobre nosotros, a nuestro favor, y que nosotros la usaremos también a favor de otras personas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.